Francisco Córdoba Otálora. Este es un programa especial dedicado a la corrupción de Odebrecht en Colombia, ya que el 15 de julio caduca la posibilidad de que realmente se investigue, se sancione a los culpables de este acto de corrupción tan tremendo. Por eso es necesario comenzar a ejercer presión. Yo creo que el presidente Juan Manuel Santos debería renunciar y el Consejo Nacional Electoral debería sancionar tanto al partido de la U como al Partido Centro Democrático, y esos partidos deberían tomar medidas internas para acabar con la corrupción. Espero presionemos para que no dejemos que estas cosas queden en la impunidad. Odebrecht es símbolo de corrupción, uno de los mayores conglomerados del mundo de construcciones, desde vías hasta sistemas de agua, pasando por megaproyectos alrededor de Latinoamérica. Pues, gracias a las revelaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las confesiones de Odebrecht fue que se destapó esta olla. Hemos venido escuchando en los últimos meses cómo ha venido revelándose más pruebas que muestran el alcance. Y hoy vamos a enfocarnos es qué elementos de lo que sucedió de Odebrecht en Colombia realmente implican al presidente Juan Manuel Santos, al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, y cuáles deberían ser las medidas basadas en las pruebas actuales que debería tener el Consejo Nacional Electoral mediante una investigación real para, uno, culpar y a las personas que estuvieron involucradas, y dos, tomar medidas correctivas para que esto no vuelva a suceder. Porque todos los partidos políticos han dicho que quieren luchar frontalmente contra la corrupción. Bueno, una de las conclusiones que les voy a mostrar es que el presidente Juan Manuel Santos debería renunciar, y tanto el partido de la U como el Partido Centro Democrático deberían ser sancionados. Si vemos este escándalo por sobornos de casi 460 millones de dólares, en Colombia llegó a 11 millones de dólares, ¿sí? Que le representaron obviamente unos beneficios en proyectos y obras para Odebrecht. Pero recientemente, el 13 de julio del 2017, la Fiscalía General de la Nación de Colombia confirma que Odebrecht sí financió las campañas presidenciales. Y por eso es cuando envía un documento de carácter urgente al Consejo Nacional Electoral para que realmente comience una investigación en el caso. Hay unos delitos cometidos y vamos a analizarlos. Y esto es basado en la Ley Estatutaria 1475 de 2011. Trataré de no utilizar términos técnicos para que entendamos cómo funcionan las cosas. Así que he seleccionado el artículo 27, que habla sobre la financiación prohibida. Y dice muy claro, el primer parágrafo, que se prohíben las siguientes fuentes de financiación. 1. Las que provengan directa o indirectamente de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras. Eso es muy claro lo que dice. Ahora veamos qué pasó. El dinero en campañas presidenciales ya está comprobado con reportes e informes de la Fiscalía General de la Nación que en el 2010 la campaña presidencial de Juan Manuel Santos recibió $400,000. Y para el 2014 la campaña recibió $1 millón. Mientras que por el lado de Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, su campaña en el 2014 recibió $1.6 millones. Entonces ya existen las pruebas, las declaraciones, tanto en Brasil como en Estados Unidos, como en Colombia, como los informes de pago, incluso transacciones que en Panamá se han venido confirmando, y esta es las copias que ya han pasado al Consejo Nacional Electoral. Y el segundo delito que ellos cometieron está en el artículo 23, que se llama límites a la financiación privada. Dice: ningún partido podrá obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de financiación privada por más del valor total de gastos que se puedan realizar en la respectiva campaña. Y vamos a analizar
cómo a partir de esos dineros que recibieron de Odebrecht, esto también fue causado. Entonces, comenzamos con la resolución 0289 del 2014 del Consejo Nacional Electoral. Esta resolución mostraba claramente cuáles eran los topes o límites dentro de las campañas presidenciales. Ustedes pueden consultar en el Consejo Nacional Electoral, pero decía que Juan Manuel Santos, el candidato entonces candidato presidente, no podría gastar más de, eso suma 13.552.953.683 pesos para la primera vuelta. Mientras que los demás candidatos era casi más de 20.000 millones. ¿Listo? Eso es para tenerlo en cuenta. Ahora bien, analicemos cuáles fueron los gastos reales en las campañas. Para esto tomé información del informe de Transparencia Colombia de Cuentas Claras y los informes de la Fiscalía. Entonces, en la primera vuelta ustedes pueden observar cómo Juan Manuel Santos, ¿sí?, se gastó 13.503 millones de pesos, recibió 2.000 millones de pesos por parte de Odebrecht, lo que quiere decir que su total de gastos reales fueron 15.503 millones de pesos. Si esto lo comparamos con el tope permitido por la ley, ya nos damos cuenta que está sobrepasando ese tope. Tomé el dólar a 2014 del promedio de 2014, porque pues no se sabe exactamente cuándo fue que recibieron ese dinero, entonces lo tomé en promedio, que en esa época pasa entre 1.860 y 2.300 pesos por dólar. Y Oscar Iván Zuluaga sucede algo similar. Mientras que el total de sus gastos fueron 20.207 millones de pesos, él recibió por parte de corrupción o llamadas coimas casi 3.600 millones de pesos. Con un total de gastos de 23.807 millones, que podemos darnos cuenta que efectivamente supera los topes permitidos por ley. Entonces, en conclusión, tanto la campaña de Juan Manuel Santos del partido de la U como Oscar Iván Zuluaga incurren en la violación de los topes de la campaña. Ahora bien, ¿cuáles son los delitos cometidos? Si ya tenemos las pruebas que envió la Fiscalía General de la Nación, nos basamos en los artículos 23 y 27 de esa ley estatutaria, que es la que reglamenta cómo funcionan los partidos políticos. Pues estos son el tipo de sanciones. El artículo 10 habla sobre las faltas, ¿sí?, que son acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos. Entonces, si alguien comete la falta de permitir la financiación de la organización de campañas electorales con fuentes de financiación prohibidas. 4. Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingreso y gastos de campañas electorales. Y 9. Cometer delitos contra la administración pública, incluidos actos de corrupción. Entonces veamos estas tres. 1. Fuentes de financiación prohibidas, ya la vimos, es dineros de extranjeros. 2. Los topes, vimos cómo efectivamente superaba el tope. Y 3. Pues esto se da es a través de un acto de corrupción. Entonces hay una violación de estas tres faltas. Ahora bien, ¿cuáles son las sanciones que se pueden tener? Hay un tipo de sanción que habla de que ya no se reciba financiación estatal para medios de comunicación. Hay otra que dice, mire, se podría suspender la personería jurídica hasta por 4 años. La tercera es suspensión del derecho a inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la que se cometieron las faltas. Entonces, ¿en cuál circunscripción? Elecciones presidenciales. Y la cuarta, que es la más grave, que se llama cancelación de la personería jurídica. Entonces, el cometer estas faltas efectivamente debería tener consecuencias y sanciones. ¿Cuáles deberían ser? Pues las faltas cometidas, ¿cuáles fueron? Financiación prohibida, superación de los límites y corrupción. 3 faltas muy claras. Las sanciones deberían ser suspensión de la personería jurídica. Debería haber una suspensión para el Centro Democrático por 2 años y 4 años para el partido de la U. ¿Por qué más para el partido de la U? Porque el partido de la U cometió actos de corrupción tanto en el 2010 como en el 2014.
Inmediatamente debería haber una suspensión de inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales del 2018. Es decir, el partido de la U no debería tener la posibilidad de colocar un candidato en las elecciones presidenciales, ni tampoco el Centro Democrático. Y algo con que se podría comenzar es suspensión o privación de financiación estatal en los espacios otorgados en medios de comunicación. Cuando ustedes tienen un partido político, ustedes reciben financiación del Estado para financiar esto. Pues no, deberían cortarle ese chorro. ¿Por qué? Porque ya cometieron crímenes. Ahora bien, estas son las sanciones que tiene el CNE. Pero hay algo que en la ley estatutaria hablan sobre la moralidad, ¿sí? Que es el artículo 1. Y en el parágrafo 6 dice: los miembros de los partidos y movimientos políticos desarrollarán su actividad de conformidad con las normas de comportamiento adoptadas. ¿En dónde? En los correspondientes códigos de ética. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tomamos los códigos de ética de los partidos políticos y analizamos cómo, solo leyendo sus códigos de ética, ellos deberían también aplicar sanciones. Entonces, comencemos con el partido de la U. Ustedes pueden buscar en Google el código de ética del partido de la U y en su artículo 13 tiene algo que llama faltas gravísimas. En el parágrafo dice violar los topes de los montos fijados para las campañas por el Consejo Nacional Electoral. Ya vimos, el tope para el presidente Santos era casi unos 13.000 millones y se fue a casi 15.000 millones de pesos. Entonces, claro, hay una falta gravísima. ¿Y qué sanción dice que debería haber el partido de la U? Debería haber cancelación de la condición de miembro afiliado o expulsión del partido. Entonces, la U debería expulsar a Juan Manuel Santos o sacarlo del partido, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que esto procede para faltas gravísimas. Ahora analicemos el caso del Centro Democrático con Oscar Iván Zuluaga. Ellos también tienen su código de ética y en el artículo 139, en el parágrafo 7 dicen: ofrecer o recibir dádivas para omitir o realizar alguna de las funciones propias desempeñadas al interior del partido o en el ejercicio de su representación. ¿En qué está representando? Pues en la campaña presidencial. Y que su campaña recibió dádivas. Entonces, ¿qué dice el artículo 141? Dice: terminación de cualquier vínculo por parte del partido con el sancionado. Eso es lo que deberían hacer con Oscar Iván Zuluaga, no simplemente que se vaya de vacaciones. Y algo que no incluye el partido de la U y sí incluye el Centro Democrático, me parece que otros partidos deberían tenerlo, hablan de una multa. Sí, es una penalidad de índole económica gradualmente impuesta a la cabeza del miembro sancionable, dependiendo del daño. Pues imagínense el daño. El daño es que este tipo de acciones dañan los partidos. Entonces debería ser una multa alta. Ahora bien, hay otras cosas que son las implicaciones morales. Ustedes vieron cómo los partidos llamaban a las marchas en contra de la corrupción. Pues, ¿qué deberían hacer? Si en verdad los partidos están luchando contra la corrupción, ¿qué deberían hacer? Sancionar a Santos y a Zuluaga y a todas las personas que intervinieron en ese proceso de financiación ilegal o prohibida. Tienen que expulsarlos de los partidos y además tienen que hacer una pugna interna para reformar el partido. Si nada ocurre, ¿qué indicaría? Que los partidos no están comprometidos en luchar contra la corrupción. Entonces solo están hablando, pero no están tomando ni siquiera decisiones a nivel interno. Pero hay otras implicaciones morales, que es las del individuo. Son nuestros líderes. El presidente Santos debería renunciar a su cargo porque fue elegido con dineros prohibidos. Está atentando contra la ética y la moral. Y Oscar Iván Zuluaga no debería lanzarse a ningún cargo público. Recordemos, los líderes deben dar ejemplo con sus acciones, o si no, entrar al club de los que dicen todo sucedió a mis espaldas. Pero este caso de Odebrecht pues está en toda Latinoamérica y veamos qué ha pasado en los otros países si se compara con Colombia. En Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Panamá y en otros países hubo dinero para las campañas presidenciales. Veamos Perú.
Los jueces han dado 18 meses de previsión preventiva tanto para el Cholo Toledo como para Ollanta Humala. ¿Sí? Y están otros presidentes como Alan García, expresidentes, en investigación. En Brasil, pues ¿qué ha pasado? Vimos como Lula da Silva por corrupción ha sido condenado a 9 años de prisión. Y la expresidenta Dilma Rousseff el cargo por corrupción. En Argentina hay investigaciones a Cristina Kirchner. Y en Panamá, el expresidente panameño ya se encuentra en la cárcel. Entonces hay un gran llamado final que lo da la misión Observación Electoral y quisiera compartirlo. Dice, el 15 de julio de 2017 caduca la acción sancionatoria sobre cualquiera de los posibles hechos relacionados con la financiación ilegal de Odebrecht en la campaña presidencial de 2014. De no tomarse ningún correctivo en los siguientes 3 días, se mantendría el manto de impunidad frente a estos hechos, lo que pone de presente una vez más la urgencia de realizar una reforma en la institucionalidad electoral. Esto es lo que debe hacer Colombia. Si queremos luchar contra la corrupción, debemos limpiar las cloacas. Debemos seguir luchando y buscando crear un mejor país. Espero la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y los colombianos estemos en ese proceso, porque Odebrecht es la corrupción en su forma más pura y tiene que ser eliminada, o si no, no cambiaremos y no progresaremos como nación. Hemos creado el hashtag Sanciona Corruptos para poder discutir, para poder ejercer presión, para que elijamos de una mejor forma, para que reflexionemos y nos demos cuenta que en nuestro voto está una gran parte del futuro de nuestro país. Es necesario sancionar a los corruptos, es necesario que paguen por los crímenes cometidos. Muchísimas gracias, soy Francisco Córdoba Otálora y esto fue una edición especial de Análisis con Pacho.